Muy buenas tardes y buenos días, de acuerdo a lo que corresponde a todos los presentes en este quinto webinar presentado y organizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIDASA. Saben que esta presentación es parte del programa de actualización y preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales que el 2019 se ha comprometido RIDASA a realizar, con el apoyo y el auspicio del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITET. Hoy tenemos a la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SIN, y que ha producido series de radio y televisión en medios públicos y ha creado programas de formación en documentación sonora y audiovisual. La doctora además contribuyó en la creación e inicio de operaciones de la Fonoteca Nacional de México, autora de los libros Preservación Digital Sustentable de Archivos Sonoros y El Archivo Sonoro, Fundamentos para la creación de una Fonoteca Nacional. La doctora además es referente en el tema de preservación digital de archivos sonoros en Latinoamérica. El contenido de esta presentación lleva por título Preservación Digital de Archivos Sonoros, y este objetivo principal de este webinar es determinar los fundamentos conceptuales de la preservación digital de archivos sonoros, analizar su relevancia como una tarea a través de la cual se garantiza la permanencia de las colecciones sonoras a largo plazo. Hoy día está dedicada este webinar, esta conferencia online, a todos los interesados de diferentes instituciones y países que se han inscrito previamente. Muchas gracias a todos por estar presentes. Les recuerdo que nuestra expositora a la exposición hasta las 12:45, es decir, 45 minutos después de empezados, y tendremos un lapso de preguntas que pueda realizar al final, que las pueden ustedes realizar a través del chat, y yo luego organizaré y sistematizaré estas preguntas para hacérselas llegar a la doctora. Muchas gracias, doctora, bienvenida a este webinar y gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, Alejandro. Me da mucho gusto que nos estemos conectando de nuevo. El doctor Alejandro está en Perú y forma parte también de este esfuerzo de esta Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Gracias por la presentación. Bienvenidas, bienvenidos todos quienes están ya siguiendo esta presentación. Ya veo que hay saludos desde Costa Rica y desde Mexicali, aquí en México. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este webinar que tiene como tema central hablar de la preservación digital de archivos sonoros. Vamos a lo largo de esta exposición a revisar algunos fundamentos conceptuales para tratar de comprender a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de preservación digital de archivos sonoros y analizar la importancia que tiene este término en la permanencia de los contenidos de nuestras grabaciones sonoras. Para ello, les propongo que vayamos siguiendo cinco subtemas que presentaré a lo largo de este webinar. Primero, que es la preservación como concepto general. Después, la transición del archivo analógico al digital, los mitos en torno a la digitalización, lo que es propiamente la preservación digital sonora y una serie de factores que inciden en lo que denominaremos la preservación digital sonora desde una perspectiva sustentable. Este es un webinar inicial de introducción a este tema que conviene señalar que el año que entra, en el marco de la red, profundizaremos en algunos de los subtemas que vayamos abordando a lo largo de esta presentación. Quiero reiterarles que vayan formulando sus preguntas para que al final se puedan presentar. Pues bueno, vamos a empezar escudriñando algunas confusiones conceptuales.
hay tres términos que usamos de manera permanente, pero también confusa: conservación, restauración y preservación. Son tres conceptos que se usan de forma indistinta, a veces como sinónimos, pero que muchas veces nos llevan erróneamente a pensar que cuando hablamos de conservación estamos hablando de preservación, o cuando nos referimos a restauración también hablamos de preservación. Entonces, como vamos a ir escudriñando estos conceptos, conviene señalar que en efecto cada uno de estos términos son diferentes. La conservación es sobre todo un concepto que se refiere a el almacenamiento en condiciones adecuadas. Ustedes recordarán que tuvimos un webinar con la maestra Mariela Salazar. Ella habló de las condiciones adecuadas de conservación preventiva y correctiva. Se refiere a tener las condiciones básicas de almacenamiento de nuestras colecciones en las bóvedas donde se resguardan estos materiales. Y la conservación ha sido un tema muy importante, porque cuando nuestros archivos comenzaron a tener visibilidad, una de las primeras preocupaciones era garantizar la permanencia de los soportes analógicos a través de condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, de limpieza. Entonces, la conservación se refiere a este proceso básicamente de garantizar un correcto almacenamiento, sea de soportes analógicos y o también en entornos digitales. Pero eso poco a poco iremos metiéndonos al ámbito de lo que es lo digital. La restauración, por su parte, se refiere a un proceso a través del cual se recupera información de un soporte deteriorado, puede ser de un soporte analógico, o bien de una copia digital que haya sido resultado de un proceso de digitalización, y se mejora para su escucha. Por lo tanto, ni conservación ni restauración son preservación. La preservación es un concepto más complejo y tiene que ver justo con la idea de proteger y resguardar anticipadamente algo. Y ahora vamos a ver cómo la preservación, desde una perspectiva aplicada a los archivos sonoros y audiovisuales, tiene que ver con un todo. Y para ello quiero hacer mención precisamente del concepto que el doctor Ray Edmondson ha propuesto desde principios de este siglo para definir la preservación de archivos sonoros y audiovisuales como la totalidad de las medidas necesarias para asegurar la permanencia por siempre de los documentos a largo plazo. Y esta definición sencilla, que ha sido asumida y recuperada tanto por la UNESCO como por la MIA, la YASA, la FIAT y el Consejo de Archivos Audiovisuales, encierra en sí misma un conjunto de procesos, de roles, del uso de tecnologías, de métodos, de metodologías, para garantizar que esos sonidos que se resguardan en nuestros archivos se garantice su permanencia a largo plazo. Entonces, vamos a entender que en este concepto de preservación puede caber tanto la conservación como la restauración, ¿sí? Es decir, que la preservación es un término más complejo, más amplio, y que a su vez significa una serie de procesos, de tecnologías y de flujos de trabajo que se llevan a cabo en nuestro archivo sonoro. Ustedes pueden ver en esta lámina precisamente cómo a lo largo de la historia de la grabación sonora ha habido una amplia gama
de soportes de grabación, ¿sí? Aquí solo muestro algunos, pero en realidad hay una amplia gama de soportes de grabación sonora, condición que hace complejo el trabajo del documentalista, del archivista sonoro, porque tiene en muchos casos que conocer cómo se manejan, se manipulan estos materiales, cómo se conservan, cómo se obtiene la información para su identificación y posterior recuperación y cómo se digitalizan. A lo largo del siglo XIX se comenzaron a producir una gran cantidad de documentos sonoros, pero la explosión de la producción de documentos sonoros es sobre todo en el siglo XX, en lo que se ha denominado la era mediática, caracterizada sobre todo por la producción de la radio. La radio fue en el siglo XX una de las principales productoras de documentos sonoros. Y en el siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, sobre todo priva la producción de documentos digitales, en soportes digitales y de origen digital o también nativos digitales. Entonces, la preservación se ha encargado de cuidar, de salvaguardar por diferentes medios estos contenidos. Dicho esto, ustedes pueden observar en el cuadro que ahora les propongo que el objeto de la preservación es garantizar la permanencia, primero fue en el ámbito analógico de los soportes y de los equipos de grabación y reproducción, y para ello nosotros podemos encontrar tres grupos de familias: soportes de surcos de sonido, soportes magnéticos de sonido y soportes digitales. La cuarta familia que complementaría esta perspectiva sería, en la actualidad, los objetos de origen digital o bien nativos digitales, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, la complejidad del trabajo de la preservación es amplia. Es un trabajo que implica conocimiento de soportes, de equipos de grabación y reproducción y cómo garantizar que esos contenidos que se han grabado durante muchas décadas se puedan volver a escuchar en el futuro. Ese es el quid del asunto de lo que estamos hablando. ¿Cómo se preservaba o cómo se preserva en los archivos analógicos? Dice la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales en el documento conocido por muchos, que es el TC03, que hay 4 grandes procesos documentales en un archivo, que son los que aquí presento, que es el acopio y desarrollo de las colecciones, ¿verdad? Cuando llegan los materiales a nuestros archivos y se identifican, se inventarían para formar parte de fondos y colecciones. Ese es el primer proceso, al que le continúa el proceso de documentación, que incluye la organización física e intelectual de las colecciones, la catalogación y la administración. Es decir, estos procesos que se llevan a cabo dentro de un archivo y que son tareas tanto físicas como intelectuales. Y volvemos a ver la conservación. Este proceso que tiene que ver con el cuidado de las condiciones de almacenamiento para que duren más tiempo esas grabaciones analógicas y o digitales que se resguardan en nuestros archivos. Y el proceso que le da vida, que le da notoriedad, que le da visibilidad a nuestros archivos, el acceso y la difusión. Sin el acceso y la difusión, no tiene sentido el trabajo en el archivo. Si nosotros solamente guardamos los materiales para que sean conservados, carece de sentido cualquier archivo. Entonces, dicho de una manera sencilla, seguimos escudriñando en torno al concepto de preservación y encontramos que en el ámbito analógico básicamente se llevan a cabo estos procesos genéricos
dentro de los cuales se pueden desprender N variables, ¿verdad? Pero eso lo uso en este momento para poder ejemplificar a qué nos referimos cuando hablamos de preservación en el ámbito analógico. Volvemos a esta definición de preservación. Todas las acciones necesarias para que los contenidos permanezcan a largo plazo. Esos contenidos que se resguardan en fonotecas de radio, en fonotecas de investigación, en centros de investigación documental, en fonotecas de arte sonoro, ¿verdad? Todo lo que sea necesario para que yo pueda hacer que esos contenidos permanezcan a largo plazo. Entonces, vimos en la lámina anterior los procesos documentales, pero esos procesos documentales se ven amenazados por un fenómeno que ha sido advertido y que es el de la degralescencia. La degralescencia suena raro en español, en realidad es una nueva palabra, pero afecta a la idea de permanencia de los contenidos sonoros. Y el concepto de degralescencia es un concepto que propuso el doctor Mike Casey de la Universidad de Indiana desde 2015, que explica por una parte la decadencia de los soportes, es decir, este deterioro sistemático que nosotros vamos viendo en los soportes porque probablemente no cuentan con condiciones adecuadas de almacenamiento, no tienen las condiciones básicas de almacenamiento de temperatura y de humedad o de limpieza, o hay un deterioro físico de los materiales, sumado a la obsolescencia tecnológica. Sabemos que la obsolescencia en realidad es el resultado de la aparición de una nueva tecnología de grabación y de reproducción que deja en desuso tecnologías anteriores y que a nosotros desde la perspectiva del archivo nos deja realmente en un problema porque los materiales que fueron grabados en cintas de carrete abierto o en cassettes no se pueden reproducir porque ya no existen los equipos de reproducción de estos materiales. Y por lo tanto, frente al deterioro y a la obsolescencia tecnológica, frente a la degralescencia, la única forma de conservar el contenido es digitalizando estos materiales. Pero cuando nosotros nos referimos a la digitalización, la verdad es que desde el siglo pasado hay muchas ideas que son erróneas. Se piensa que la digitalización es hacer copia en discos compactos, ¿no? Hay muchas instituciones, sobre todo a finales del siglo pasado, había instituciones que decían, yo ya digitalicé porque ya hice mi copia en discos compactos, entonces ya estoy garantizando la conservación de mis materiales. No, eso no es digitalizar. Claro, se puede usar temporalmente si no se cuenta con un sistema de gestión y almacenamiento masivo digital, el disco compacto como una forma de conservación, pero la digitalización no es tener copias en disco compacto. Tampoco es guardar grabaciones en una computadora. Tampoco es transferir contenidos y guardarlos en una computadora. También se pensaba que si se digitalizaba, se resolvía el problema de la preservación. Eso tampoco es cierto. Y vamos a ir viendo por qué. La digitalización es el medio para transferir contenidos grabados en soportes analógicos, como son las cintas de carrete abierto, los cassettes, los discos, y garantizar que esos contenidos se puedan usar en el futuro. De hecho, mis colegas, la maestra Mari Carmen Ordoño y el ingeniero de radio de Fonoteca Nacional, nos hicieron favor de presentar el webinar de digitalización. En el webinar
hace 2 webinars en este programa que estamos nosotros llevando a cabo. Ustedes los pueden consultar porque ellos son especialistas en este tema. Y aquí lo que yo quiero decir es que hasta este momento la digitalización es la única forma de preservar contenidos, no soportes, contenidos para el futuro. En este slide ustedes pueden ver 4 principios básicos de la digitalización solamente como un repaso. Digitalización sin compresión, recuperación óptima de la señal con base en los equipos adecuados, digitalización sin alterar el documento original, esto es muy, muy importante, vínculo de medio y metadatos y los formatos recomendados. Entonces, la digitalización es un cambio dentro de esos 4 procesos documentales que vimos que establecía la IASA como parte de la preservación analógica. La digitalización es la punta del iceberg de cambios dentro de la operación en el archivo. En la organización, desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista de la forma de entender lo que es un archivo sonoro. Miren, este cuadrito que les presento a continuación y que ustedes podrán consultar a detalle en las lecturas que les propondré al final de esta exposición, tiene que ver con cómo la digitalización empezó a tener una notoriedad dentro de los archivos sonoros. A esos 4 procesos documentales que vimos al inicio, se añadieron nuevos procesos documentales, nuevos procesos tecnológicos, nuevos procesos donde el tratamiento de los materiales de archivo se vieron en un momento determinado centralizados por este proceso nuevo, ¿sí? Pero se sigue haciendo el acopio, se sigue haciendo la conservación, por supuesto que la documentación y el acceso. Pero como pueden ver ustedes, se añaden nuevos procesos. ¿Qué quiere decir? Esto es solo una muestra de cómo la forma de preservación comenzó a cambiar en los archivos sonoros. Y este cambio ha sido tan importante que ha devenido en la necesidad de que se inserte un nuevo concepto en el trabajo cotidiano de los archivos sonoros. Y este concepto es preservación digital. Es decir, ya la preservación de archivos analógicos fue insuficiente para denominar a estos nuevos procesos que implicaban el trabajo con objetos digitales sonoros. Desde esta perspectiva, la preservación digital puede ser definida como un todo, como una tarea global, continua. Y esta palabra es muy importante porque la preservación no es una tarea que concluya. Ustedes no pueden decir cuando están haciendo trabajos de preservación digital que su tarea terminó. No, a diferencia de la preservación analógica, donde gracias al esfuerzo de muchos archivistas y documentalistas como ustedes que ahora nos escuchan, que hacían todo lo posible por tener condiciones adecuadas de conservación, por identificar sus materiales y que gracias a ese esfuerzo humano podían garantizar la permanencia de sus colecciones por años y a veces hasta por décadas. En el ámbito de lo digital, esto es más complejo. Se requiere un trabajo permanente, un trabajo continuo, que si se deja de hacer puede afectar y hacer que estén en riesgo las colecciones. Por lo tanto, la preservación digital es una tarea global, continua, que toma en consideración factores físicos y lógicos de la información para garantizar su permanencia a largo plazo. Y cuando digo la palabra a largo plazo, quiero también hacer alusión a la necesidad que hay de pensar en la preservación digital desde una perspectiva sustentable, ¿sí? ¿Qué es la perspectiva sustentable a la que yo me refiero?
Me refiero a que la preservación no puede ser una tarea que se piense para un año, para una administración, para un sexenio, para un lustro. No, tiene que ser cuando hablamos de preservación digital, siempre hay que pensar por lo menos en una década. Tiene que ser un plan pensado hacia el futuro. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el riesgo de pérdida de los objetos digitales es alto. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a la preservación digital sustentable, hablamos de un todo, pero también de un método de conservación, de administración, de gestión, de acceso, difusión y reaprovechamiento de el audio digital. El audio digital, también llamada la esencia o la media, y de los metadatos. Lo sustentable en un archivo debe de ser la meta que nosotros queremos alcanzar para que a través de la preservación digital permanezca la información a lo largo del tiempo. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Si tienen alguna duda, comentario, yo creo que sería muy bueno que lo vayan escribiendo para que al final el doctor Alejandro nos haga favor de reunir todas las preguntas, ¿sí? Entonces, hasta aquí queda formulada la idea de la necesidad de hablar de una preservación digital sustentable. ¿Cuáles son los factores que entran en este concepto de una preservación digital sustentable? Para los fines de este webinar, yo les invito a que pensemos en 5 factores. Hay otros factores y además hay otras variables que, por supuesto, entran en juego cuando hablamos de preservación digital, pero en este momento vamos a tener nuestra mirada puesta en 5 factores. La transformación de procesos documentales, la infraestructura tecnológica compartida y la instauración de mecanismos para la continuidad y autogeneración de recursos económicos, garantizar el acceso y uso del documento y las estrategias para minimizar el consumo energético y el impacto ambiental. En la transformación de procesos documentales, es importante hacer un llamado de atención, lo veíamos en las láminas anteriores. Hay un cambio en la forma como se trabajaba o cómo se trabaja en los archivos analógicos frente a lo que requiere la preservación digital. Ya no estamos trabajando con objetos físicos, tenemos objetos digitales, ítems digitales, que también requieren de un tratamiento documental. Esto significa que ahora, más que nunca, el trabajo del documentalista es fundamental, pero de un documentalista que está constantemente actualizando y reciclando sus conocimientos. ¿Por qué? Porque este documentalista debe de conocer, por supuesto, como bases de su formación, los soportes analógicos, qué es la digitalización, pero también saber trabajar con objetos digitales, porque los objetos digitales se preservan en una amplia gama de formatos. Y aquí es muy importante señalar que debemos preservar formatos abiertos y sin compresión. Esta es la única vía segura para que esos objetos digitales se puedan escuchar en el futuro, ¿sí? No voy a meterme a profundidad porque esto será un tema que abordaremos el siguiente año en otros webinars donde nos meteremos a detalle sobre los formatos, pero hasta aquí quiero señalar que los formatos de preservación sonora aceptados como estándares en este momento son .wav, BWF
y AIF. Después, en este cambio en esta transformación de los procesos documentales, es importante señalar que esos procesos analógicos que realizábamos en los archivos analógicos son sustituidos o son enriquecidos, si quieren ustedes verlo desde una perspectiva muy propositiva, por un concepto nuevo que es el ciclo de vida digital. Es decir, estas acciones o fases por las cuales van pasando los objetos digitales a través de la preservación digital. Y entonces, la primera perspectiva, el primer factor de preservación digital sustentable es entender ese cambio en los procesos documentales, desde el ítem hasta la incorporación en lo que será el ciclo de vida digital. La siguiente variable, el factor de la infraestructura tecnológica, que desde mi perspectiva tiene que ser una tecnológica compartida. Es muy difícil que las tecnologías aisladas, las islas de preservación, que un archivo quiere hacer su preservación digital solo porque está generando una nueva forma que va a revolucionar la preservación en el mundo, permanezca. Es muy importante considerar esto porque la tecnología digital es frágil y también obsoleta, es decir, tendrá que ir cambiando cada determinado tiempo. No va a durar por siempre y además tiene la variable de la seguridad. También tiene problemas de seguridad. Se puede perder con un mal dedazo que dé una persona, con un olvido, si un día se apaga un servidor porque le cayó un rayo, porque hay un descuido, es decir, es altamente frágil. Por lo tanto, cada institución tiene que identificar la tecnología apropiada para su archivo y para el nivel de riesgo del contenido que preserva. No a los hilos digitales y sí a la tecnología digital compartida. Entre más instituciones trabajen con una determinada tecnología, es más fácil resolver los problemas que se puedan llevar a cabo, que se presenten en la vida cotidiana, en el diario andar. Miren, hay investigaciones que señalan que hay hasta 192 desarrollos tecnológicos que se han hecho en diferentes universidades, pero de estos muy pocos han tenido una continuidad. Entonces tenemos que dar pasos seguros y generar comunidades que intercambien saberes en materia de preservación digital. Y sobre todo pensar en infraestructuras que se puedan sostener a largo plazo. ¿Sí? Y además, desde el punto de vista económico, es muy, muy difícil mantener la preservación o la tecnología para la preservación de instituciones aisladas, que cada quien tenga su infraestructura. La tecnología es el soporte y medio para los servicios de información. La tercera variable que hay que tomar en consideración es que cuando nosotros solicitemos recursos económicos para la preservación digital, los responsables de dar estos recursos tienen que saber que esos contenidos tienen que tener una continuidad. No se puede decir, te doy para que digitalices y con eso resuelves la permanencia de la herencia documental sonora de nuestro pueblo. No es posible, eso no es posible. Es necesario que haya una continuidad en la asignación de los recursos, que los responsables de dar estos recursos entiendan qué es la preservación digital, que se requiere una continuidad en el otorgamiento de recursos y para eso hay que hacer planes de preservación digital a largo plazo. No se puede hacer un plan de preservación de un año, de un quinquenio, ¿verdad? Tiene que haber una perspectiva de largo plazo donde se sepa qué es lo que se requiere invertir. También es importante que toda la actividad de preservación digital esté claramente documentada para que la persona o el grupo de personas
que continúen la acción que nosotros estamos llevando a cabo, no tengan problemas precisamente en establecer, en dar continuidad a las políticas que se determinen para garantizar la permanencia de estos objetos digitales. Sí, pero también es cierto que las instituciones deben de saber que si deciden no dar dinero para la preservación digital, habrá un costo cultural, por supuesto, político, científico e institucional, porque se pierde una parte del patrimonio. Las instituciones que invierten en preservación digital están invirtiendo en instituciones de futuro. Y eso es un aspecto muy, muy importante que no podemos perder de vista. El archivo también debe tener una perspectiva activa. No puede ser el archivo que esté esperando que todo el tiempo le den los recursos para poderse mantener. También tenemos que generar nuevos servicios y productos de información, no necesariamente con costos económicos. Los archivos tienen un uso educativo y cultural potencial, por lo tanto, tenemos que generar rutas interesantes de acceso para consolidar y para ayudar en las tareas educativas y culturales de nuestros pueblos, considerando el respeto, sin lugar a dudas, de los derechos de autor. Otra variable a considerar aquí es garantizar el acceso y el uso de los documentos. Y aquí también el tema de los derechos de autor no lo vamos a abordar en esta ocasión, será para otro webinar, pero hay que tener muy claro si el recurso que se va a invertir para preservar va a potenciar el uso de los materiales. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nosotros estamos invirtiendo en un material que no se va a poder reusar, no se va a poder escuchar en las escuelas, en los centros de investigación y por lo tanto es un activo digital que no tendrá un uso. Y esto es muy importante porque parece que los archivos están en una situación paradójica. Quieren digitalizar y conservar sus colecciones y dar acceso a los contenidos, pero los derechos de autor los limitan. Por lo tanto, es muy importante conocer cuáles son las posibilidades de uso que tienen nuestros objetos digitales y procurar el acceso abierto, sobre todo a aquellos que resguardan colecciones sonoras que han sido creadas con recursos públicos, ¿sí? Si hay radiodifusoras, centros de investigación o instituciones públicas que han creado objetos digitales con recursos públicos, esos materiales tienen que estar en posibilidades de ser consultados en acceso abierto. Y también es importante señalar que todo documento sonoro tiene que tener un valor a largo plazo. Y este valor se le da en función del acceso que pueda tener. Y algo que todos los archivos pueden proporcionar en calidad mientras gestionan y tienen en claro el tema de los derechos son los metadatos. Tenemos que compartir los metadatos. Esos son resultado de una actividad intelectual que se lleva a cabo en los archivos y tienen que estar en acceso abierto esos metadatos. Y para concluir, la quinta variable de esta exposición es un tema que además en este momento todos somos muy sensibles a este tema, que es el impacto energético y el impacto ambiental de los archivos sonoros. El gasto de energía y el impacto en el medio ambiente que ocasiona la preservación digital es un tema poco explorado, realmente es un tema inédito, pero tenemos que estar conscientes de que la preservación digital también afecta al medio ambiente. Por eso, cuando yo proponía tecnologías compartidas, estoy también pensando en cómo minimizar ese impacto. Tenemos que estar pensando cómo resguardar nuestros materiales, pero cómo tratar de minimizar el impacto medioambiental
de nuestros materiales. Los archivos sonoros debemos incorporar nuevas tareas sustentables para que dentro de una década el gasto energético y el impacto ambiental disminuyan. Una de esas tareas es comenzar a generar redes de colaboración, redes de trabajo compartido usando tecnologías, hardware y software que nos ayuden a proteger nuestra herencia sonora y a minimizar el impacto ambiental. Y este es precisamente una de los alcances que tiene la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que reúne especialistas de diferentes países de Iberoamérica preocupados, sí, en preservar la herencia sonora, pero también en minimizar el impacto ambiental. Para concluir y darles a ustedes la palabra y tratar de un poco dialogar a través de las preguntas que tengan a bien formular, quiero señalar que la preservación digital es una tarea compleja, es una tarea que implica el uso de estándares que ya existen. Ya la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales ha sido líder en el establecimiento de lineamientos tanto de digitalización como de preservación digital. Hay que ceñirse a modelos como el Open Archival Information System para el diseño de nuestros archivos digitales, establecer parámetros y estándares de seguridad que ya también existen, documentar todos los procesos que hacemos en nuestros archivos digitales y definir políticas de preservación digital a largo plazo. Este webinar tiene como propósito sensibilizar justo y acercarlos a este tema que es la materia prima del trabajo que realizamos en esta red de preservación de archivos digitales. Muchas gracias por su atención y Ale, quedo a tus órdenes para responder las preguntas que tengan nuestros participantes. Muchas gracias a la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, por favor, por su presentación. Gracias, muy interesante. Tenemos algunas preguntas. Aquí tengo un par de preguntas de Juan Carlos García Madrigal. La primera es, ¿cuál es el formato de audio que se recomienda para grabar, por ejemplo, una entrevista? Bueno, a ver, en general los formatos de preservación para grabar son .wav, y en el caso de broadcast, que es las radiodifusoras, es BWF, ¿verdad? Estos o AIF son formatos sin compresión, pero no solamente para una entrevista, para cualquier programa de radio, sea del género o formato que sea. Yo sé que esto es un tema complejo para la radio, porque grabamos en .wav y transmitimos en formato de compresión. Esto es la realidad. No importa, nosotros en el estudio tenemos que grabar en un formato sin compresión, tener una copia para preservación en un formato sin compresión, aunque tengamos para transmisión que hacer una compresión en modo ACC, si es radio digital, o en otro formato de compresión para AM y FM. Perfecto, muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta que me parece que es una pregunta también que nos hacemos todos, porque somos parte de estos temas de interés y seguro trabajamos con colecciones. Juan Carlos García pregunta, ¿y qué hay con el CD o DVD o estas plataformas digitales como medio para archivar documentos de audio? ¿Se puede considerar como un medio que ya no se recomienda por ser frágiles, propensos a daños? Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Es una pregunta muy importante porque justo yo empecé diciendo que uno de los mitos que había en la digitalización era pasar los materiales de audio a CD. Bueno, ya los CDs y los DVDs son soportes obsoletos. De hecho, ya no hay reproductores de este tipo de soportes. Mira, se recomienda usar este tipo de soporte solo para tener una copia de el material que has digitalizado en datos, pero desde una perspectiva temporal, ¿no? Es decir, si tú en este momento estás pensando
en hacer la digitalización y piensas tener como soporte de preservación digital un disco duro y aparte tener una copia espejo en un servidor que tengas a 100 kilómetros de distancia de tu institución, y como tercera copia puedes tener datos en un CD, que tengas la conciencia que es temporal, porque este ya es un soporte obsoleto. Perfecto, aquí tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones, doctora, puede dar para que las autoridades o instituciones se comprometan o se concienticen con estos temas de preservación digital, en este caso de archivos sonoros? Yo creo que ahí hay que seguir trabajando en sensibilizar, en informar a las autoridades, en decirles que la preservación digital es, primero, como lo hemos visto en este webinar, una tarea compleja, de largo plazo y una tarea que implica un trabajo permanente, y que de no hacerlo el riesgo de pérdida de los objetos digitales es alto, y que en esa responsabilidad, por supuesto, no se exime el hecho de no saber, el hecho de que yo no sabía que si no se daba el recurso para preservar se iba a perder una gran cantidad de la herencia sonora de mi pueblo. Pues no, yo creo que ha habido investigaciones y reportes muy importantes donde hacen llamados precisamente a las autoridades para que sean sensibles de lo importante que es preservar y dar un apoyo sistemático, permanente a la preservación de estos materiales. De hecho, el próximo 27 de octubre, hago aquí una invitación porque seguramente en RIPDASA organizaremos alguna actividad, es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Entonces, desde nuestros archivos, desde nuestras bibliotecas, hay que llamar la atención de la sociedad, de los responsables de los archivos, de las autoridades, para que sepan que están perdiendo una forma de documento que es fundamental para la historia, para la identidad y como parte del patrimonio de nuestros pueblos. Gracias, doctora. Aquí tengo una pregunta más. Desde Colombia, José Valenzuela hace la pregunta. ¿Qué dificultades se presentan actualmente al crear copias de acceso en MP3? ¿Es mejor otro formato para copia de acceso? Pues su colección la guardan en LTO. ¿Qué recomendaciones hay? Gracias y saludos de Colombia. Ay, gracias por los saludos, y yo creo que la pregunta es súper interesante. Qué bueno que la hiciste. Mira, nosotros sabemos que tenemos que preservar en formatos sin compresión, ¿verdad? Y abiertos, no propietarios. Esas dos condiciones así de sencillitas, pero son un principio básico. Ya con eso sé cómo voy a guardar mis objetos digitales para preservación, pero para acceso sí puedo hacer una copia en un formato de compresión como el MP3. Y yo puedo tener una copia de los materiales que más consulta la gente o de los materiales que voy a poner en acceso en MP3, y está perfecto, ¿eh? O sea, estás haciendo algo correcto porque estás resguardando tu objeto digital íntegro en un formato sin compresión y abierto. Entonces, sí, y además por el tema del peso. Para dar nosotros acceso y para dar mayor visibilidad a nuestros archivos, es importante tener una copia de nuestros activos digitales en un formato de compresión que les permita hacer N número de servicios de información que solo la imaginación puede limitar. Sí, Ale. Gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta de San Luis de Potosí. ¿Qué formato mecánico de audio digital se recomienda para su correcta divulgación y difusión ante los cambios informáticos actuales? Bueno, a ver, para el tema de la divulgación estamos hablando del mismo tema de acceso. Sí, un formato de MP3. Yo creo que es un formato que puede ser usado, o algún otro formato de compresión que también sea abierto y que ustedes puedan, sobre todo que tenga mayor presencia en diferentes reproductores. Ahora, creo que eso depende también de los servicios y de los productos de información que estén diseñándose en los diferentes archivos sonoros, ¿sale?
Gracias. Aquí unas de las últimas preguntas y se refiere a lo siguiente. ¿Qué softwares en el mercado son los más recomendados para migrar formatos de un uso a nuevo formato, ¿no? Del uso en el que estén a un nuevo formato? Bueno, a ver, se refiere a la migración. El concepto de migración, a ver, que creo que es muy importante precisar. Nosotros, cuando hablamos de digitalización, hablamos de la transferencia, ¿verdad?, de contenidos grabados en soportes analógicos, como cintas de carrete abierto, o cassettes, o discos, a, a un formato digital, ¿verdad? Ya dijimos .wav. Cuando nosotros empezamos a almacenar estos objetos digitales, son resultado de la digitalización o bien son producidos de origen digital, es decir, que se producen en la radio ya como objetos digitales en un formato web, yo debo de preservarlos. Para preservar estos materiales, yo uso una herramienta que es un archivo digital. Es un concepto que es bastante complejo, pero aquí diré que esta es la herramienta que me permite articular procesos técnicos, tecnológicos, pero también documentales. Entonces, este archivo digital, a su vez, tiene gestores de contenidos, tiene módulos de almacenamiento digital, tiene una plataformas de acceso. Los sistemas, los gestores de contenido para administrar objetos digitales sonoros y metadatos son de dos tipos, abiertos y propietarios, ¿sí? Ustedes pueden buscar en el mercado, hay algunos software propietarios y también pueden buscar en el ámbito del open source, hay también algunos que, como por ejemplo Telemeta, Archivemática, que son pensados para la preservación digital de objetos digitales. Entonces, este gestor de contenidos es solo un componente que se vincula con el módulo de almacenamiento digital y con la plataforma de acceso, ¿sí? Espero que haya quedado un poco claro. También sobre estos temas seguiremos trabajando. Digo, hay una serie de materiales que yo les voy que les voy a poner. Bueno, pensaba que aquí podía ponerles. Hay estas lecturas. Ustedes pueden descargar estos materiales que todos están en acceso abierto y profundizar un poco más sobre todo lo que hemos hablado aquí en el webinar y tratar de atar cabos entre estos últimos conceptos que he descrito a propósito de la pregunta que nos comentaba Alejandro. Sí, Ale, ¿qué más? Bueno, vamos con un par de preguntas finales. De hecho, la pregunta anterior también se refería probablemente, de acuerdo a lo que aquí consulta, al respecto de los reproductores, si van a seguir utilizando el MP3 o es un formato que se encuentra en retirada o no. ¿Cómo está visualizado el futuro al respecto de estos formatos? Es que el tema de los reproductores es el tema de todo un webinar, porque en efecto hay también un cambio determinado por el mercado en cuanto a reproductores se refiere. Por eso cuando nosotros hablamos de preservación y hablamos del camino más seguro, hablamos de formatos que hasta el momento son utilizados por la mayoría de los reproductores, ¿no? Entonces, son pasos seguros dentro de un camino que hasta cierto punto es incierto, porque el tema de la preservación digital es un ámbito de conocimiento que está constantemente cambiando, que se está actualizando y que por eso mismo es apasionante, pero también es un desafío, porque eso implica que nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos en la aparición de reproductores, ¿verdad? En la aparición o en las discusiones que hay sobre formatos, nuevos formatos, nuevas tecnologías. Entonces, el camino más seguro es usar los formatos recomendados de preservación digital, de tal manera que aunque haya cambios de reproductores, nosotros estemos dando pasos seguros para que conservemos nuestros objetos digitales. Esto significa, y también esto se liga con el tema de la migración
que lo respondí de manera parcial. Cuando yo tengo un archivo digital, esos objetos digitales y esos metadatos que yo tengo en ese archivo digital, tengo que cambiarlos necesariamente de tecnología cada por lo menos 5 años, en el mejor de los casos, en un escenario realista por lo menos cada 10 años. Ese cambio de contexto de tecnología es lo que se llama migración, ¿sí? Migro todo ese conjunto de objetos digitales a otra tecnología. Yo empiezo a trabajar con una tecnología que debo de garantizar que tenga formatos de preservación, que me guarden formatos de preservación con metadatos interoperables, para que cuando haga la migración yo haga cambios transparentes, haga migraciones transparentes a mi siguiente tecnología, ¿sí? Por eso es tan importante estas bases que tenemos que anotar cuando hablamos de preservación digital, porque la tecnología va a estar cambiando, esa es la única constante, el cambio, pero si yo tengo bien construidos mis elementos básicos de preservación digital, esa migración no será tan compleja. ¿Qué más? ¿Sale alguna otra pregunta, una última pregunta? Sí, aquí tengo un parcito más, si nos permites. Hay una inquietud sobre cómo se aborda y plantea el futuro de las instituciones patrimoniales, por ejemplo, probablemente asociadas al Estado, frente a esta tendencia de la música streaming, por ejemplo, donde todo se digitaliza, donde todo nace nativo digital en general. ¿Hay alguna forma de preservar? ¿Hay una postura al respecto? Bueno, sí, en efecto, aquí tocas dos aspectos importantes. Hay toda una discusión en este momento, no solo del streaming, sino de la producción en MP3. Tenemos que guardar un podcast cuyo origen es en MP3, porque si ya se produjo el podcast en MP3, pues no tiene sentido cambiarlo a WAP, ¿verdad? Porque ya hay una compresión de información, ya hay una pérdida de información. Entonces tenemos que guardar. En este momento esta es la discusión que hay en bibliotecas y archivos. Sí, se tiene que guardar porque así se produjo, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para guardar este material? Esta es una primera discusión. Ahora, en efecto, las instituciones de la memoria sonora, tienen que tener una actitud más inclusiva en términos de la preservación de este tipo de fenómenos sonoros, que son un rompimiento con el paradigma tradicional de los archivos analógicos. Pero también es importante saber y tener muy claro cada institución lo que tiene que preservar. Hay instituciones que tienen la figura de depósito legal y que por lo tanto tienen que guardar todo, absolutamente todo lo que se produce en un país o fuera del país, pero que sea hecho con artistas o músicos del país. Pero hay instituciones, por ejemplo, las radiodifusoras, que tienen que guardar materiales radiofónicos que produce la radio, ¿verdad? Pero no necesariamente está obligada a guardar las producciones internacionales que le mandan por convenio, porque pensaríamos que la emisora que le manda esos programas por convenio los está guardando en su emisora. Entonces, las instituciones de la memoria estamos obligadas a compartir qué tenemos, saber cuál es la mejor copia que tenemos y a garantizar que se guarde esa mejor copia, es decir, no duplicar acciones, no duplicar actividades y hacer que se guarden los objetos sonoros de la mejor forma posible y siempre y cuando garantizando también que se cuente con los derechos para un uso potencial en el futuro que le dé valor a nuestros archivos. Y la última pregunta, hecha por Paul Rodríguez, pregunta si hay una experiencia mexicana en cuestión a la colaboración entre archivos sonoros para salvaguardia de este material digital, evidentemente para los que estén interesados en un apoyo asociado a eso. Mira, bueno, una experiencia muy concreta es esta red que estamos nosotros haciendo a nivel de investigación, pero que no solamente es de investigación, también hay profesionales de los archivos sonoros y audiovisuales que en este momento estamos identificando a todos los archivos sonoros y audiovisuales de Iberoamérica, primero para que se visibilicen a través de un observatorio. Estamos también tratando de hacer un diagnóstico a través de un cuestionario que les estamos enviando
para conocer el estado de la preservación de estas colecciones y sugerir precisamente algunas soluciones de preservación digital a largo plazo. Y estamos colaborando con diferentes instituciones, por supuesto, con el apoyo del programa Ibermemoria, de la Fonoteca Nacional de México, que ha sido muy generosa en apoyar y en contribuir a estos esfuerzos. Y son espacios del diálogo que se están abriendo para compartir precisamente temas de preservación digital. De hecho, nosotros en RIPDASA, en noviembre, vamos a tener tanto la reunión regional como el Congreso Internacional de Archivos Digitales, y es este esfuerzo por establecer formas de colaboración como este webinar. Este es un ejemplo muy concretito de lo que queremos. A través de los webinars queremos hablar todos el mismo idioma, queremos que se entienda claramente qué es la digitalización, a qué nos enfrentamos cuando hablamos de preservación digital. Queremos que en español se potencie y se conozcan todas las herramientas, software, hardware que existen para preservar nuestros materiales sonoros. Entonces sí hay iniciativas, estamos haciendo esto. Sé que también en la Fonoteca Nacional en octubre habrá un evento, un encuentro de fonotecas. En Colombia hay un esfuerzo muy fuerte que está haciendo el Archivo General de la Nación, y ahí llevan el 7º encuentro de fonotecas. En Uruguay sé que la doctora Marona está impulsando mucho estudios de maestría. Bueno, en Perú el maestro Alejandro está empezando con todo el trabajo de preservación digital y reuniendo a investigadores, archivistas de la región. En Ecuador el doctor Mateo Manfredi está haciendo investigación, también detectando archivos. Es decir, se está moviendo la región y eso es muy bueno para todos. Son diferentes las iniciativas. Yo diría que nosotros estamos tratando de hacer este proyecto de investigación auspiciado por el CITED, pero lo bueno es que se está moviendo la región en español en el tema, y también conviene decir que hay apoyo tanto de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, de la FIAT, y bueno, pues hay mucho camino que construir, pero ojalá el año que entra, que solo nos aboquemos a preservación digital, haya discusiones de este tipo y vayamos avanzando en el intercambio de saberes en el ámbito de la preservación digital. Y bueno, creo que con esto, Ale, pues bueno, ya prácticamente nos despedimos. Así es. Muchas gracias, doctora Perla Olivia Rodríguez, desde México, con esta presentación. Ay, gracias a todos, gracias, realmente agradezco, Ale, la moderación, y a todos los participantes que están con nosotros en el webinar. Los invito a que nos acompañen al siguiente, que dará Pamela Wisner de Chile. Así es, será este 29 de octubre y con el tema de preservación digital de archivos audiovisuales. Y en unos días ya a través de redes sociales y de la página tenemos en la RIPDASA, les haremos llegar el link para que se inscriban y para que concluyan este ciclo de webinar. Sí, Ale. Además, pueden solicitar algún webinar a nuestro mail ripdasa@gmail.com y hacer las consultas necesarias al respecto de los webinars pasados también. Ay, gracias por decir eso, Ale, porque justo nos han estado comentando que quieren volver a ver los webinars. Ya tuvimos que hacer edición de los webinars, pero ya están listos. Ya algunos ya están en la red. Espero que en estos días podamos tuitearlos para que puedan ustedes tener acceso a ellos. Bueno, pues un abrazo desde México y otro desde Perú, Ale. Muchas gracias a todos por haber estado presentes ahí. Sí, nos estamos escuchando en el próximo webinar, en este programa de actualización de la RIPDASA. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, Ale, hasta luego. Hasta luego.